¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están otra vez en este su canal, Agua Viva. Y obviamente este día es el día que hizo el Señor para nosotros, para vivirlo, porque todos los días son nuevas sus misericordias. Y ahora voy a hablar de la palabra, de la parábola, perdón, del sembrador. La voy a leer, es el capítulo 13 de San Mateo. Y el versículo 3 empezamos. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Voy a tratar de explicar en el tiempo que tengo cada una de estas formas de caer la semilla. Vamos a empezar por la que cayó al lado del camino. La que cayó al lado del camino es una semilla que no cae en tierra, sino que cae a un lado. Y obviamente llegan las aves y se la llevan. O sea, se la comen, en pocas palabras. Ahora, ¿quiénes son esas aves? Vamos a cambiarlo un poco para que se pueda entender. Esas aves son a lo mejor personas que de alguna manera ellos no conocen el Evangelio y de alguna manera tú lo oyes, el Evangelio, estás oyendo la palabra de Dios y vienen rápidamente o te vas a tu casa o ya no estás hablando del Evangelio, le comentas a alguna persona que estuviste oyendo esta palabra y que te gustó lo que estaba diciendo. Y en ese momento te dice, no, hombre, eso no es para nosotros, no es para ti, no, déjalo, no, mira, mejor vamos a hacer otra cosa, no, mira, mejor vamos a pasearnos, mejor vamos a hacer esto. Y entonces le haces caso a esa persona y se acabó. Se muere la semilla, que es la palabra de Dios. El segundo caso. El segundo caso es el que cae en las piedras, que había algo de tierra. Es más o menos parecido, pero dura un poco más esa palabra en esas personas. ¿Por qué? Porque cae en tierra y al parecer cae en buena tierra y la persona se emociona con la palabra que recibió y siente que esa palabra es para él y hace cuenta que anda contento porque sintió que el Señor le estaba hablando en ese momento. No la persona que estaba hablando, obviamente, como por ejemplo yo que estoy hablando, pues obviamente el Señor es el que me usa, no, no quiere decir que yo soy el Señor, ni mucho menos. Entonces, esa persona siente que le está hablando Dios a través de la persona que está hablando y entonces siente que se emociona, le llega la palabra, le gusta, le agrada, pero como no continúa siguiendo las cosas de Dios, pues obviamente a lo mejor esa palabra se va a morir. Se va a morir en un tiempo no muy largo, en un tiempo muy corto. Y entonces esa persona obviamente se va a quedar igual que cuando empezó, desgraciadamente. El tercer caso. El tercer caso dice que está entre los espinos y luego después que los espinos crecen y la semilla obviamente empieza a crecer como una planta y se ahoga con el transcurso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la persona escucha la palabra, la asimila la palabra, siente que es para él, siente que Dios le habló a través de esa persona, siente que para él es el Evangelio, recibe al Señor Jesús, así como hemos hablado en otras ocasiones de cómo se recibe al Señor Jesús en nuestro corazón. Lo recibe, se emociona,
siente que el Espíritu Santo le llega y empieza a caminar con el Señor poco a poquito, a gatear primero, porque obviamente es primero gatear, y luego poco a poquito empiezas a crecer. Pero cuando llega un tiempo de prueba donde las personas, obviamente todos vamos a ser probados, o las cosas que nosotros con anterioridad hacíamos y que a lo mejor el Señor no le agradaba mucho lo que hacíamos, o sea, son ciertos pecados que hacíamos y son recurrentes. Entonces llega un momento en que eh, obviamente los afanes de la vida, el trabajo, el dinero, empieza a escasear al principio cuando la persona recibe al Señor, es porque normalmente el enemigo de tu alma, y que es el mismo enemigo de mi alma, y trata a toda costa a que te salgas del Evangelio y de la palabra de Dios y de haberte acercado a Dios, que te salgas otra vez y que te quedes como estabas antes. Obviamente esto es muy común, todas las personas lo pasamos. Todas estas cosas que te estoy comentando en este momento, las pasamos todos. Recibimos al Señor y luego después empieza el enemigo a tratar de que nosotros regresemos a donde estábamos antes. Empieza a poner trabas, empieza a poner cosas para que ya no te acerques, que te alejes de Dios y obviamente así el ganar un alma que no se salva o que deja de salvarse. ¿Por qué? Porque ya no sigues al camino de Dios, ya no sigues a Jesús, que es el importante a seguir. No es una persona a la que vas a seguir, es a Jesús al que vas a seguir. Jesús es el que hace los milagros, no las personas. Jesús es el que te libera de todas tus angustias y de mis angustias. Es el que te libera de todos los pecados que puedas tener guardados de ahorita desde el inicio de tu vida. E inclusive hasta desde antes de que nacieras del día de tu nacimiento. Porque puede haber pecados a lo mejor de tu familia cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Y entonces, obviamente la persona se empieza a desanimar poco a poco porque ve que empieza a ahogarse, que es lo mismo que está diciendo los espinos, empiezan a ahogar la palabra, empiezan a ahogar a la persona con los problemas, que son los problemas de la vida diaria. Y entonces la persona se empieza a enfriar y a salirse del Evangelio. Y eso es muy triste, porque las personas, en vez de continuar, se alejan y se apartan de Dios. Y luego ya para que vuelvan otra vez, batallan bastante para que vuelvan otra vez. Entonces, el último, que voy a comentarlo, es el mejor que deberíamos todos ser. Es el que cae en tierra buena. El que cae en tierra buena obviamente va a caer el Evangelio en la persona y va a sentir al Señor, va a recibir al Señor, va a continuar viendo que las cosas van caminando, ve los problemas y no le importa, los hace a un lado y sigue siguiendo a Dios, sigue siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que ya está convencido completamente de que es el Señor Jesús al que está siguiendo, no a alguien, a otra persona que no sea Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona, por más problemas que vengan, siempre se va a estar esperando a que Dios haga un milagro para que lo saque de ese problema o de cualquier otro tipo de problema. Puede ser monetario, puede ser de salud, puede ser de pecados, etcétera, etcétera. Problemas inclusive con la familia, porque la familia obviamente la que no conoce al Señor, obviamente va a tratar de todos los medios de que no entre esa persona con el Señor. ¿Por qué? Porque también el enemigo usa a las personas que no están dentro del Evangelio para tratar de sacar a los que están dentro del Evangelio. Así de simple.
y de fácil. Yo sé que a algunas personas a lo mejor no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. A lo mejor no te has puesto a pensar las cosas como han estado, como han sido, pero si tú te pones a ver las cosas como han sido y cuando tú recibes la palabra de Dios y luego siempre se acerca a alguien cercano de tu familia, amigos, conocidos, etcétera, y te van a tratar de disuadir de que no entres al Evangelio. Entonces, trata y te aconsejo y espero en Dios y en Jesús, en el Espíritu Santo, que tú seas uno de los cuartos, el último caso que estamos hablando. Y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde o en este día que por favor la persona que está recibiendo esa palabra se arraigue a su vida esa palabra y que no pueda haber poder humano ni del enemigo que pueda quitar esa palabra y que continúe en los pasos para seguirte por la senda que tú vas caminando, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso Jesús. Amén. Gracias por vernos y hasta la próxima. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.